Esto pasó en primer round. Hoy es miércoles 10 de abril del 2024 y hemos estado hablando sobre muchos temas, pero hay un tema que le eriza la piel a cualquiera y es el tema de la luz, el tema Pendiente, mi gente. de la energía eléctrica. Y tenemos aquí con nosotros en primer round en el estudio a una de las personas con autoridad para hablarnos de la luz y de la autoridad de la energía eléctrica, y lo es Iván Báez. Él es el portavoz de Genera PR, que es la empresa privada que maneja todo lo que es la generación de la energía en Puerto Rico. Buenos días, Iván, gracias por estar acá. Buenos días, Lenín, y buenos días, Denise. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí. Iván viene como que no de conflicto, pero como que de lugares conflictivos a lugares conflictivos, y yo estoy bastante contenta. Pero resuelve. Exacto, por eso, a eso iba. En términos de comunicación pública es muy efectivo. Yo cuando dijeron Iván Báez va para Genera, dije, bueno, pues por fin alguien va a poder hablar bien, o sea, y explicarnos las cosas. Así que bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Pero a veces la comunicación no se puede distanciar de la realidad, ¿verdad? Y por más que se intente proyectar una realidad, pues la realidad es la realidad, Iván. Y la realidad es que la luz se sigue yendo. Ustedes pues dirán y Luma dirá que se va menos que antes. Pero hay percepción es realidad. Tú sabes, tú como buen comunicador sabes que percepción es realidad. Y la percepción es que la luz se está yendo más por tiempos más prolongados. La IUPI, 3 días antes del mensaje del gobernador, se le fue la luz a ciento y pico de mil personas. ¿Cuándo esto se va a resolver? Pues mira, Lenín y Denise, básicamente nosotros tomamos posesión de la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica el 1 de julio del año pasado. Ciertamente son unidades que datan muchas de ellas de los años 60. Para eso se estableció un plan de trabajo con el fin de que primero se establezca un plan de reemplazo de componentes críticos de esas plantas viejas para poder alargar su vida útil, porque el plan al final del día de Genera es decomisar en lo que Puerto Rico se mueve energía renovable. O sea, nosotros supone que vayamos retirando las plantas viejas en lo que Puerto Rico mete energía renovable. Pero in the meantime, falta mucho tiempo para eso, falta tiempo, precisamente por eso es que hay que establecer un plan Yo creo que hasta la proyección de Granholm, de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos del 2050, o el 2040 o el 2030, tener el 40% de energía renovable, es súper ambicioso. Es bien ambicioso. Pero entonces, pues, volviéndote a esos puntos originales, o sea, reemplazo de componentes críticos para las plantas viejas, es importante que se los podamos poner para alargarle su vida útil y hacerlos más confiables. Ahí tenemos un presupuesto de 125 millones de dólares que ya ha sido aprobado por el gobierno federal y que ya está en marcha ese plan de compra de esas piezas. Segundo, el proyecto de las pickers, que son las plantas pequeñas más modernas que van a sustituir las plantas pickers viejas que queman diésel, cuestan un montón de billetes, y cuando se daña una de las plantas viejas grandes, pues entonces se prenden esas, y obviamente pues el diésel es un combustible mucho más caro. Y ciertamente tenemos que cambiar eso. Eso está en subasta y se supone que se otorgue para fines de abril. Estas no son las plantas de FEMA. Me está hablando de otra. Esas no son las de FEMA. Voy a irte ahí ya mismo para dejarte saber por lo importantes que son luego que se quedaron. Tercero, las baterías, que es el proyecto más importante de todo el Caribe y Centroamérica hoy por hoy, porque esas baterías industriales lo que dan es la capacidad de poder, cuando se daña una planta o ocurre un relevo de carga porque se caiga una planta de las grandes, pues esas baterías prenden automáticamente y te dan luz o energía o generación por 5 horas aproximadamente. Así que todo eso... ¿A la capacidad total de la planta que está sustituyendo? Sí, 431 megawatts. Imagínate, 431 megawatts, una planta promedio te da 300, 400 megawatts. Así que esos dos proyectos de pickers y batería, estamos hablando de 700 millones en pickers, que son las plantas pequeñas de resguardo, y baterías son 800 millones de dólares. Ambas subastas están ya para otorgarse a fines de abril. Toma 2 años. Yo quiero ser bien transparente. O sea, esto no es de hoy para mañana. Pero ya por lo menos las plantas que están inoperantes viejas de pickers, ya allí en Vega Baja vamos a tener el primer proyecto de demolición para instalar baterías ya para mediados del año próximo. Así que vamos a buen ritmo. Yo te diría que dentro de todo
hay un plan para estabilizar el sistema de generación bien, ¿cómo se dice? Estructurado. A corto plazo, que es las reparaciones que se están haciendo para el verano, que es el famoso tema de viene el calor, aumenta la demanda en horas pico. Iván, a eso voy. No hay cosa que le moleste más a la gente que recibir una notificación de modera tu consumo. Modera tu consumo, es un calor brutal, vivimos en Puerto Rico. ¿Qué culpa tengo yo de que el sistema no provea para yo poder estar bien y cómoda en medio de mi calor? Denise, ahí pues yo te tengo que decir que es un inconvenient truth, pero si no lo haces y ocurre algo y la gente no está preparada, pues entonces... ¿Cuándo termina de hacer eso? Pues básicamente, ¿Cuándo podemos decir, mira, se acabaron las notificaciones de cautela? Pues mira, básicamente si se daña una planta, tú tienes que ser responsable y dejar saber que si no hay suficiente capacidad de generación, que no pase nada. Porque fíjate que nosotros estuvimos, cuando ocurrió el incidente de la planta de San Juan, que se inundó, pues básicamente estábamos como una capacidad limitada y responsablemente pues emitimos unas notificaciones, aunque no pasó nada. Fíjate que el único incidente, cuando hay relevos de carga que se le va la energía por horas, a decenas de miles de personas, y hay que ser bien transparente con eso, tú dices, espérate, next, es que tienes que dejar saber que si lo que reparamos, pues vamos a tener capacidad limitada. No pasó nada. Pero Iván, estamos en el 10 de abril, en casi un mes, un poquito más de un mes, se acaban las clases. En todas las escuelas, públicas, privadas, en todos lados. ¿Y qué va a pasar? Todos esos muchachos van a irse a las casas, esos aires se van a prender a todo lo que da, por más que ustedes le pidan a la gente que aguanten la generación. Hay calor, la demanda va a aumentar dramáticamente. Pues mira, dramáticamente. ¿Ustedes estarán listos en un mes para atender esa demanda? ¿Habrá generación para atender esa demanda? Estamos hablando con Iván Báez, el portavoz de Genera PR. La contestación es sí. Déjame explicarte por qué. O sea, te he explicado los proyectos a mediano plazo, te expliqué lo de las plantas pequeñas, lo de las baterías, lo de los reemplazos de componentes críticos, y que todo eso ya está ya está en proceso de subasta y ya está por adjudicarse. Corto plazo, que es lo que debemos mirar hacia verano. Nuestra meta es aumentar la capacidad de generación a un 60% en las plantas. Recordemos que Genera solamente opera las plantas de energía eléctrica. Aquí hay otros operadores privados que operan el 40% de la capacidad de generación. Ecoeléctrica, etcétera. Ecoeléctrica y las fincas solares, etcétera, de viento. En el caso de generación, nosotros tenemos un plan para tener disponibles cerca de 3.200 megawatts para la temporada de verano, que ciertamente es la temporada donde en las horas picos de 6 a 9 de la noche es donde aumenta el consumo. Nosotros tuvimos un incidente en la planta de San Juan que todos supieron que se inundó con agua de mar por corrosión, abusos. Sí. Esa planta se logró poner de vuelta una de las unidades en tiempo récord, que es la unidad 5. La 6 en las reparaciones va a estar de vuelta para mediados de mayo. Ahora, la unidad 6 de Costa Sur, que también está en reparación, debe estar para fines de abril, y la unidad 1 de Aguirre, que estuvo más de un año fuera, debe estar disponible para fines de abril también. Y Palo Seco 3 debe estar, porque está en un mantenimiento ambiental, para fines de mayo. Así que yo creo que me siento confiado de que vamos a tener capacidad de generación disponible, a menos que no ocurran alguna rotura o incidente mayor, pero definitivamente el equipo de operaciones está comprometido y listo para poder tener disponibilidad de generación. Acuérdate que esto es como un buffet, ¿no? Está Genera con las plantas, están las privadas, y obviamente de ahí se sirve Luma para distribuir y transmitir la generación que hay disponible. En el caso de nosotros, estamos haciendo nuestra parte. Iván, tenemos poco tiempo, pero la gente se pregunta, ¿cómo es posible, dado la cantidad de placas solares que se están instalando, que están por todos lados, que parece que todo el mundo se está moviendo para ahí, que han aliviado la carga al sistema, ¿cómo es posible que todavía la generación no dé? Sigue aumentando la generación. La gente, particularmente el plan de recursos integrados, partía de la premisa de que con la reducción poblacional iba a bajar la necesidad de generación.
Por el contrario, nosotros hemos tenido demandas récord de hasta 3.200 megawatts en el verano pasado. Que tenemos un calor récord. Un calor récord. Lo que no se veía en 10 años. Así que nosotros tenemos una responsabilidad, tanto nosotros como los generadores privados, de tener la mayor capacidad de generación disponible en lo que Puerto Rico se mueve renovable. ¿Dónde están las placas solares que tanto tiene la gente en los techos? Yo te diría, gran parte de esa placa está en solar rooftop. O sea, por eso no, eso es insignificante para efectos de ustedes. Es importante, cualquier tipo de generación renovable es importante. Yo creo que es importante. Para mí, o sea, no cambia la generación para efectos de la demanda, es lo que le estoy preguntando. Bueno, hace un cambio, pero la realidad es que en estos momentos las fincas solares que deben estar entrando en el 2025 van a generar ese lo que realmente aumento. Se necesita. Sí, si queremos movernos a renovables. Las placas en los techos de la gente no suponen en este momento un cambio significativo para ustedes desde el punto de vista de la generación. Yo creo que son importantes. Toda generación es importante. Claro. Y me siento que en la medida que vayamos estabilizando el sistema, o sea, y que se vayan entrando más fincas solares, podemos, junto con baterías y pickers, tener un sistema que sea resiliente y a la misma vez que pueda moverse a 100% renovable. Pero eso va a tomar un buen tiempo. Iván Baez, nosotros le damos las gracias por estar aquí en primer round de Magic. Yo tengo que decirle, a invitar para que hable con la gente. Y después, mire, tendremos que abrir las líneas telefónicas eventualmente para hablar de este tema, porque hay mucha gente que me dice, y yo coincido totalmente. Yo puedo estar 5 horas sin comer y no me molesta tanto. Yo no. Pero yo no puedo estar, bueno, ese eres tú, ¿verdad? Que estás un poquito más grandecito. Pero yo no puedo estar 5 horas sin luz. Esto es fatal. Y cuando llegó Luma y Genera, entonces la culpa de quién era de qué. Ya más o menos vamos aclarando las cosas, pero es importante que la gente tenga confianza en el sistema, porque si hay una de las razones por las cuales hay puertorriqueños yéndose de Puerto Rico es por la falta de estabilidad en el sistema eléctrico. Yo creo que más importante es no tener el airecito prendido por la noche. Más importante es el desarrollo económico. Iván, gracias. Gracias por la oportunidad. Por estar aquí. Primer round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.